desde el Senado se puede hacer algo, promover su destitución, ¿eso es posible? Mire, sí pienso que el Senado tendría que ejercer un mecanismo de control parlamentario. El Senado, la instancia que designa finalmente a las y los ministros. Necesitamos seguir las reglas del debido proceso. Estamos esperando el dictamen de la UNAM, la resolución final de la UNAM. Hay elementos ya dichos de manera preliminar de que hay un plagio, pero en nuestra posición fue de primera instancia, y me refiero al Grupo Plural, pedirle a la ministra Esquivel que ella renunciara. La segunda fue pedirle que se abstuviera la votación. Infelizmente la autocontención no funcionó. En tanto cuanto haya un dictamen oficial, tendremos más elementos. En este caso, sí pienso que hay más elementos, si fuere confirmado el plagio, que así parece, hay elementos suficientes porque puede quedar inhabilitado su título. ¿Cómo sería el proceso? Va a tener en dado que... caso que la UNAM diga que sí fue un plagio. Mire, hay la ruta administrativa y la ruta, en su caso, penal, pero... Perdón, pero sí tiene facultades el Senado para ello. Tiene que haber una discusión esencialmente de juicio político. Yo no sé si va a haber los votos para eso, pero lo que quiero dejar absolutamente claro es que este no es un tema que se ha terminado y por supuesto que en el Senado lo vamos a seguir monitoreando. Pero entonces, digamos, una vez que la UNAM emite un dictamen que sea en sentido negativo en contra de la ministra, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Si efectivamente hay un plagio y, por ejemplo, se retirase el título, la ministra no cumple los requisitos de ley para ser ministra. Es un escenario no visto y tiene que hacerse un análisis de distintas vías. En este caso, ella goza de fuero y por lo tanto tiene que hacerse una ruta para quitarle el fuero. La dimensión y la consecuencia jurídica es de una enorme proporción. Lo más prudente es esperar el resultado. Yo, en lo particular, creo que lo más sano para ella y para la Corte es que ella se retirara. ¿Y la petición de juicio político, eso quién lo pide? Se procesa de inicio en la Cámara de Diputados y si la mayoría decide acompañarla... ¿Pero en automático o alguien tiene que pedir? Muy probablemente se tiene que pedir. No es en automático y eso es parte del escenario jurídico que tendremos que analizar. ¿Y tendría que pedirlo una autoridad? Hay distintas posibilidades que se tiene que analizar. Una posibilidad es que el propio Grupo Plural lo pida o algo otros senadores o algún ciudadano o distintos ciudadanos. El mecanismo de juicio político, como su nombre lo dice, es político y requiere de los votos eficientes y suficientes para así calificarlo. Si la mayoría decide acompañar a la ministra Esquivel, ese mecanismo no es eficaz y eficiente. Pero como tal, el Senado no tiene una facultad expresa para destituirla. Tiene el mecanismo de juicio político en los términos que he explicado. Ahí se requiere una reforma legal para precisar en qué condiciones deben renunciar. Y el otro, cómo se les sanciona en caso de falta. Este es un caso inédito. No tenemos un precedente de esta naturaleza y por supuesto que de ser el caso va a sentar un precedente de un procedimiento de este orden. Por supuesto, pero ya sería de suyo extraordinariamente indigno mantenerse en el cargo sin título. De hecho es ilegal, ¿no? Para ser ministro de la Corte hay que tener un título de derecho. Sí, ¿ustedes esperarían que si en el caso de que si se confirme el plagio por parte de ella, ustedes esperarían que ella tome las medidas y no que lo deje a manos del Congreso? Si ella insiste en mantenerse, el daño va a ser mayor en todos los órdenes para el Poder Judicial y para la República misma. Senador, y por otra parte, pues estamos viendo la locura que se está viviendo en Sinaloa. ¿Qué opina sobre esta situación y la detención de hoy? Yo pienso que la detención tiene que haberse hecho hace tiempo. La experiencia pasada fue el Culiacanazo, ¿no? Que fue en realidad una derrota del Estado ante la delincuencia organizada. Yo espero que en esta ocasión hayan tomado las providencias y las previdencias para que se haya hecho un operativo que permita, uno, proteger a la población y dos, llevar ante la justicia a una persona que ha sido señalada reiteradamente en México y en Estados Unidos de cometer delitos. Es una pieza clave de las redes de macrocriminalidad. Estamos viendo la reacción violenta, al menos en distintas ciudades en Sinaloa, de quienes forman parte de este cártel. Ya el aeropuerto suspendió en Culiacán servicios hasta las 10 de la noche. Estamos viendo reacciones incluso de fuego y tiroteos en Culiacán, en Mazatlán,
La toma del aeropuerto. La toma del aeropuerto en distintos lugares. ¿Qué lectura le da a este operativo? Algunos afirman que es un regalo para Biden. Yo pienso que está hecho en el marco de la visita de Biden a México, indudablemente. ¿Para dar qué impresión? Que se lucha contra el narco, ¿no? Ojalá fuera una acción permanente y no una acción de cara a una visita de un mandatario a otro país. Ya anteriormente se había intentado un operativo fallido vergonzoso. Celebro que se haga. Lo que espero es que se hayan tomado las providencias suficientes para que no haya afectación a la población civil. Bueno, finalmente se le aprendió, ¿no? Tampoco se le puede restar mérito. Por eso. Mi expresión es celebro que se haga. Lo que me preocupa es, uno, que esté hecho en el marco de una agenda publicitaria de una visita de un mandatario de otro país y no en el marco de la exigencia de justicia del pueblo mexicano. Y dos, yo esperaría que las providencias que se hayan tomado, porque quien actuó de inicio fue la autoridad. Entonces tendrían que tener todos los elementos para saber dónde iba a haber reacciones. Yo esperaría que ahí funcionara la inteligencia, ¿no? Bueno, este es uno de los casos que uno dice, y para eso son la intervención de las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. Si no sirven para proteger a la población, ¿para qué sirven? Claro. ¿No? Muy bien, senador. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo van a votar lo del embajador Carlos Joaquín? Vamos a votar en contra. Y no es el demérito de la propuesta de embajador, de la persona, sino que nos parece muy... una pedagogía muy vergonzosa a los ex gobernadores de oposición que entreguen la plaza, que coordinen con este gobierno, les dan un premio. La pedagogía del hecho es tremenda. Segundo, hay un fenómeno de discusión, porque embajadas clave en torno a las relaciones estratégicas de México están siendo ocupadas por embajadores que no son de carrera. México ha designado en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en la ONU, esencialmente los que no son embajadores de carrera. ¿No es ilegal? No. ¿Lo hicieron los otros gobiernos? Sí. ¿Se está abusando del mecanismo? Sí. El Senado incluso acompañó otras designaciones, pero lo que está pasando es que tenemos una agenda de conflicto con nuestros socios. Ya nos expulsaron al embajador de Perú por las declaraciones del propio presidente, ya nos peleamos con España, ya nos peleamos con el Parlamento Europeo, ya tuvimos desencuentros con Estados Unidos, hemos tenido desencuentros con Panamá, tuvimos desencuentros con la ONU, con la OEA. Es decir, la agenda de las relaciones internacionales en México está pasando por una crisis y esencialmente eso pasa por la incongruencia, por no decir hipocresía. Y la cereza del pastel es nombrar políticos que eran gobernadores que entregan las plazas. La pedagogía del hecho es algo que vamos a reprobar. Muchas gracias, senador. Gracias, que tenga muy buen día. Igualmente. Gracias.